Muy buenos días, ¿cómo andan todos? Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Todos bien? Gracias por estar ahí. Bienvenido al primer podcast de Así creció mi manzano para emprendedores. Por fin se dio, por fin llegamos. Estamos acá en este podcast para emprendedores. Y bueno, espero que les guste el primer libro que seleccionamos para poder traerles toda esa experiencia. Este excelente libro que habla sobre los hábitos, el poder de los hábitos, escrito por Charles Duhigg. Es un excelente escritor, es un excelente libro de negocio, editado en el año 2012 por este excelente escritor, periodista Charles Duhigg, un americano, un excelente profesor, prestigiosísimo. Tiene una columna en New York Times, ya vamos a hablar de él, y habla en este libro del poder de los hábitos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En la vida, en el trabajo, cómo es eso de las rutinas que se transforman en hábitos y esos hábitos se transforman en hábitos buenos o en hábitos malos, y cómo transformar los hábitos malos en hábitos buenos. Vamos a hablar todo, dónde se alojan, cómo funciona. Increíblemente es un libro excelente que recomiendo leer. Me dejó mucha enseñanza. Así que comenzamos resumiendo este libro, El poder de los hábitos, de Charles Duhigg. Espero que te guste y comenzamos de esta manera. Bienvenido al podcast Así creció mi manzano para emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, tenés que formarte, debes estudiar, aprender para emprender. Y para eso no hay nada mejor que un libro. En el podcast Así creció mi manzano te enseñamos de 3 maneras. Primero, seleccionamos los mejores libros del mercado para ayudarte a emprender, para mejorar en tu emprendimiento. Segundo, te ofrecemos gratis un resumen de los puntos más valiosos publicados en cada libro. Y tercero, te damos finalmente los pasos a seguir para poner en práctica todo lo aprendido y así acortar tu camino al éxito. En cualquier momento, en el auto, en el banco, en la cama, en el gimnasio, comiendo, descargate los audios. Ya sea en marketing, ventas, liderazgo, emprendimientos, mentalización, vamos a analizar lo mejor de los mejores libros del mercado y te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Cristian Costantini, empresario y emprendedor, y quiero acompañarte, si me lo permitís, en este camino. ¿Comenzamos? Hola a todos, bienvenidos al primer podcast de Así creció mi manzano para emprendedores. Queremos agradecer el que estén ahí acompañando y escuchando el primer podcast. Espero que les guste. Así como los libros tienen su prólogo, hoy acá en este podcast vamos a hacer el prólogo de los podcasts. ¿En qué consisten los podcasts de Así creció mi manzano para emprendedores? Y es muy simple, es muy sencillo. Analizamos los libros que pensamos que te van a poder servir para emprender, los mejores libros para emprendedores, donde te lo vamos a resumir, te lo vamos a dar comprimidos, te vamos a dar los puntos más importantes de ese libro para que vos tengas la posibilidad de poder profundizar, si querés, comprándote el libro en papel o el libro digital. Nosotros te vamos a dar las ideas principales de cada libro. Entonces vas a poder adquirir esas experiencias que los autores escriben en cada libro y lo puedas aplicar en tu empresa, lo puedas aplicar en tu emprendimiento. Recordemos que emprendedor no es una persona que tiene una idea, un producto o un servicio y que lo quiere poner en práctica y lo quiere empezar a trabajar y lo quiere empezar a armar, sino también emprendedor es esa persona que ya tiene una empresa, que ya tiene un negocio y quiere modificar su camino, quiere adaptar un servicio, adaptar una empresa, adaptar un producto, modificarlo y sacarlo de vuelta al mercado. Recuerden que emprendedor es eso también, es buscar constantemente las formas y mecanismos para estar actualizados, para que tu servicio y tu producto tenga utilidad, tenga funcionamiento y se mantenga en el tiempo. Para todos los emprendedores, para todos los empresarios, comenzamos con este podcast que seleccioné, que es El poder de los hábitos, de Charles Duhigg. Comenzamos con este podcast, gracias por estar ahí. Resumimos un poquito en qué consisten los podcasts y comenzamos de esta manera. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el poder de los hábitos de Charles Duhigg. Este autor, escritor, periodista, profesor de una prestigiosa universidad de Estados Unidos,
periodista, tiene una columna en el New York Times, habla de los hábitos. El libro se llama El poder de los hábitos. Este libro fue editado en el año 2012, el mejor libro de negocios que salió en ese año, y es un poquito el libro que lo sacó a la fama a este profesor de Estados Unidos. Entonces, El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Este libro habla un poco sobre por qué hacemos lo que hacemos, en la vida personal y en el trabajo, por qué las rutinas se transforman en hábitos, y esos hábitos que pueden ser buenos o pueden ser malos, cómo poder transformarlos en los hábitos malos, transformarlos en hábitos buenos. Habla de todo eso y vamos a entrar un poquito, profundizar un poquito más en que primero, ¿qué es un hábito? También vamos a ver el tema de los hábitos, cómo se hacen, cómo se controlan, cómo se cambian los hábitos y cómo influyen tanto en la vida personal como en la vida laboral, porque en el trabajo es fundamental los hábitos. Los hábitos en una empresa te pueden dar resultados interesantísimos. Imagínense la importancia que tienen los hábitos que definen cómo nos comportamos. Por eso la decisión que tomemos según nuestro hábito va a impactar directamente en nuestra salud, en nuestra productividad, como en nuestra economía, como incluso en nuestra felicidad. Entonces los hábitos son realmente importantes y empiezan sin que nos demos cuenta. Cuando uno adquiere un hábito, uno no se le prende la lucecita y dice, mira, tenés un hábito nuevo, felicitaciones, no, para nada. Uno lo realiza y con el tiempo se da cuenta que tiene un hábito nuevo. Y empiezan sin que nos demos cuenta. Y cuando ya lo tenés instalado, es muy difícil poder librarte de esos hábitos. Es muy difícil poder salir de esos hábitos. Y cuando digo es muy difícil, lo digo por no decir imposible. Y no se pueden modificar. A veces vienen en sensaciones de relajación. Por ejemplo, yo cuando llego del trabajo a mi casa, me gusta tirarme en el sillón, sacarme las zapatillas y ver la tele. Eso es una sensación de relax que me agarra a mí. También hay hábitos que se hacen por medio de repetición, por ejemplo, lavarte los dientes. Como vos lo hiciste durante mucho tiempo, cuando terminaste de comer, irte a lavar los dientes, hoy en día automáticamente cuando terminas de comer tenés que ir corriendo o como un robot automatizado a lavarte los dientes, ¿verdad? Esos hábitos son hábitos inducidos. El lavarte los dientes es un hábito inducido por la repetición. Entonces hay distintos tipos de hábitos según el placer o el resultado que vos vayas teniendo. En este libro lo que vamos a ver es una explicación de por qué se producen los hábitos. Y nos va a dar un par de técnicas que nosotros podemos hacer para modificar hábitos que no estamos muy satisfechos. O mismo en una empresa, cómo podemos modificar los hábitos en una empresa. Por eso estamos viendo este libro acá. Para un emprendedor es importante saber cuando en su empresa se genera hábitos malos. La gente cómo se comporta, cómo realiza las cosas, hace muchas veces que no dé a una empresa los resultados que le tienen que dar. Entonces es importante en una empresa que se haga todo lo posible para instalar los mejores hábitos. ¿Qué es un hábito? ¿Cómo se producen los hábitos? Según los científicos, surgen en el cerebro. Quiere ser óptimo, entonces quiere ahorrar tiempo. Entonces lo que hace es crear mecanismos, automatismos para convertir cosas rutinarias en hábitos, para no tener que pensar. Si el cerebro tiene que acordarse en tener que respirar, entonces le genera un tiempo, le quita tiempo de pensamiento, tiempo de procesamiento para caminar o para respirar o para todas esas cosas que el cerebro ya lo tiene por rutinas como un hábito. Nosotros si queremos trasladarnos de un lugar al otro nos paramos y nos trasladamos, no estamos pensando en caminar. Bueno, todo eso son rutinas instaladas en el cerebro que se hacen en forma rutinaria o como hábitos. Entonces, en esa manera, al automatizarlas, el cerebro tiene tiempo para pensar en otras cosas, para crear otras cosas, para hacer cosas que al cerebro le interese más hacer. Entonces, esa es la idea del hábito. ¿Por qué se genera hábito? Porque al cerebro le gusta que haya hábitos, le gusta crear hábitos. Entonces, ya sabiendo lo que es un hábito, ahora, ¿cómo se crean los hábitos en nuestro cerebro? En el libro habla algo de un bucle de 3 pasos. ¿Sí? Un bucle quiere decir algo que se repite constantemente. Entonces vamos a ver cuáles son esos bucles de 3 pasos, cuáles son esos 3 pasos que hablan en el libro. ¿Sí? El primer paso
es la señal. ¿Qué es la señal? La señal es el detonante, es algo que informa a nuestro cerebro que puede poner el piloto automático, que puede activar el hábito adecuado para ese momento. ¿Sí? El detonante, la señal. Ese es el primer paso. Algo sucede que se active automáticamente el hábito. Luego el segundo paso es la rutina. Esa rutina es la cosa que uno hace. Puede ser física, puede ser mental, puede ser incluso emocional. ¿Sí? Física, por ejemplo, puede ser si yo tengo ganas de tomar agua. Si yo tengo sed, por ejemplo, que esa es la señal, me desplazo hacia la cocina, entonces el hecho de desplazarme hacia la cocina, llenar el vaso de agua y tomar el vaso de agua, eso es una rutina física. Pero también puede ser un pensamiento. Por ejemplo, ahora hay hábitos, por ejemplo, de la meditación, ¿sí? Entonces yo sé que si me despierto a la mañana, me puedo sentar y relajar y meditar. Bueno, eso es una rutina mental, es un trabajo mental que yo hago. O puede ser también una rutina emocional, algo que nos active una respuesta emocional. Cada cosa se activa como el primer paso, que es la señal. El segundo paso es la rutina, es lo que llevamos a cabo una vez que ya estamos activados. Y la última, el tercer paso, es la recompensa. ¿Qué es la recompensa? Es algo que le ayuda a nuestro cerebro a decidir si vale la pena recordar esto o no. Entonces el cerebro va a pensar, a ver, según la recompensa que tuve, va a pensar a ver si se puede repetir o no, si valió la pena repetirlo o no, porque como dijimos antes es un bucle, se repite eso. Entonces el punto 1 que los activa y el punto 3, que es la recompensa que recibimos, si el punto 1 y el punto 3 se superponen, la señal y la recompensa se superponen, entonces la señal genera una recompensa y según esa recompensa, como esto es un bucle, o sea que se va repitiendo, automáticamente eso genera un sentimiento de expectación, de deseo. Eso es lo que generan los hábitos. Si se produce una señal y sabemos que la recompensa vale mucho la pena, entonces es lo que acaba generando un hábito. Entonces un hábito siempre se va a hacer siempre que tengamos algo que nos guste, una recompensa que vale la pena. Yo, por ejemplo, cuando uno come un chocolate, la recompensa es sentirse bien con uno mismo. Cada uno puede variar la recompensa de acuerdo a los valores de cada uno. Entonces es importante que los hábitos no son el destino. Los hábitos se pueden ignorar, se pueden cambiar o se pueden sustituir. Lo importante del bucle del hábito que hablábamos recién, lo más importante es que revela una verdad que es muy básica y muy interesante que lo tengamos. Cuando emerge el hábito, cuando el hábito aparece, el cerebro deja de participar en la toma de decisiones. ¿Ok? Te lo repito, cuando aparece un hábito, el cerebro deja de tomar decisiones. No pensamos activamente, tengo que lavarme los dientes, sino que automáticamente yo terminé de comer y sin pensarlo me levanto y me voy a lavar los dientes. Lo mismo te lo puedo decir, por ejemplo, que no son buenos, por ejemplo el de fumar o el de tomar alcohol o el de comer mucho. Entonces hay hábitos que no son realmente buenos. Pero el hecho de que sepas cómo se produce un hábito, el simple hecho de que sepas de que hay una señal, hay una rutina y hay una recompensa, el simple hecho de que sepas cómo funciona ayuda a que puedas controlarlo. El hecho de que comprendas el funcionamiento de algo es mucho más fácil controlarlo. Mucha gente que se encuentra con el problema y dicen no puedo, es más fuerte que yo, me tengo que comer toda la barra de chocolate, no puedo. Eso se puede controlar siempre que trabajes para eso, pero también siempre que entiendas cómo trabajan los hábitos. El hecho de que vos te abalances sobre el chocolate, que esa es la acción, el paso número 2, tenés que saber qué es lo que dispara, cuál es el disparador para que vos te abalances sobre el chocolate. ¿Ok? ¿Cuál es la señal que te están dando para que vos te abalances al chocolate? Cuando entendés este proceso, es mucho más fácil que aprendas tu hábito y que empieces a escarbar. No es que entiendas y que digas, sí, yo ya sé como chocolate por esto, pero sino es saber por qué, cuál es la señal que te activa o cuál es la recompensa que vos estás recibiendo por comer ese chocolate. Lo mismo para cualquier otro nivel. Yo estoy hablando de ejemplos personales porque son fáciles de entender, pero es para cualquier acción. Otra cosa interesantísima también en el libro que a mí
probablemente me hizo acordarlo tanto este libro. Los hábitos nunca llegan a desaparecer. Esto es más importante de lo que parece. Los hábitos nunca dejan de desaparecer. ¿Por qué es importante? Cuando nosotros creamos un hábito, eso quiere decir que queda grabado a piedra en nuestro cerebro. El hábito nunca va a desaparecer. Por ejemplo, cuando uno maneja el auto, si yo lo aprendo y ya lo hago un hábito, entonces yo ya sé cómo se maneja un auto. No tengo que estar todas las mañanas cuando me tengo que ir a trabajar pensando en cómo manejar, en poner primera, en poner segunda, en poner tercera, en la luz de giro. Ya se me hizo un hábito. Entonces, o mismo cuando uno anda en bicicleta, aprendes a andar en bicicleta y pasás por ahí mucho tiempo sin andar y después agarrar otra bicicleta, no te vas a caer, ¿no? Porque ya sabes el equilibrio, sabes cómo te tienes que poner, sabes cómo tienes que pedalear. Por más que no estés andando, aprendiste a andar en bicicleta y no te caes más, porque ya aprendiste, porque se te hizo un hábito. Entonces no tienes que estar pensando cómo podés hacer para andar en bicicleta, ya te sale solo. Los hábitos nunca llegan a desaparecer, y eso es bueno, porque si no también entonces todos los veranos tengo que aprender cómo se nada, o tengo que aprender todos los días que voy a trabajar o cómo manejar. ¿Por qué? Porque está grabado en mi mente. Pero también tiene un componente negativo. ¿Cuál es ese componente? El componente negativo es que nos cuesta mucho cambiar de hábitos. El cerebro no entiende de hábitos buenos o hábitos malos, simplemente entiende de hábitos. Entonces, cuando hay una señal para hacer una determinada acción, para buscar un determinado resultado, no piensa el cerebro si es algo bueno o algo malo. Entonces, eso explica que para muchos sea muy difícil, o para la gran mayoría sea muy difícil, por ejemplo, bajar de peso o comenzar a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque por ahí yo tengo el hábito de cuando llego a casa es tirarme en el sofá, sacarme la zapatilla y ver la televisión. Ese es mi hábito. Entonces, cuando yo digo y quiero cambiar el hábito y empezar a ser más sano y comer mejor y salir a correr todas las tardes, eso se hace algo complicado. ¿Por qué? Porque tenemos el hábito, en este caso, de tirarme en el sofá y sacarme la zapatilla y ver la tele. Entonces, es un hábito muy difícil de cambiar. Pero si cortáramos, por ejemplo, el cerebro de arriba para abajo en vertical y lo partimos por la mitad, vamos a ver las distintas capas del cerebro, como si fuera una cebolla. Las capas del cerebro que están más exteriores, o sea, que tocan el pelo, las que están arriba, esas capas son las capas donde se producen el pensamiento complejo, ¿sí? Cuando tengas ideas, cuando haces algo, todo ese trabajo se hace en las capas que están más cerca del pelo. En la parte más profunda, que está más cerca del tronco, ahí se generan las actividades más primitivas. Todas las conductas automáticas están ahí. Respirar, tragar, todas esas conductas que nosotros implantamos, todas se guardan o se contemplan ahí en esa parte del cerebro. Es la parte más interna nuestra, más automática. En esa zona hay una masa de tejidos que tiene el tamaño como una pelotita de golf, que lo que encontramos ahí es lo mismo que encontraríamos en un pez, en un reptil, en un mamífero. Esa parte es común a todos los animales, de ahí que viene el cerebro reptiliano y todo eso. Esa zona tiene un nombre que se llama ganglio basal. Una de las universidades de Massachusetts, el MIT, empiezan a preguntarse si los ganglios basales también podrían formar parte del proceso de creación de hábitos. Y se dan cuenta que sí, y que gracias ahora que entendemos el bucle del hábito, esos 3 pasos que hablamos recién, si no tuviéramos el bucle de hábito, no tendríamos esa señal que genere otra acción y que genere una recompensa. Si no tendríamos ese bucle, nuestro cerebro estaría cerrado, no reaccionaría a los impulsos del exterior, ¿okay? Las señales son las que impulsan nuestros hábitos. Sin esos ganglios basales, sin esa pelotita de golf que tenemos en el cerebro, que se llaman ganglios basales, sin eso no tendríamos acceso a cientos de hábitos en los que confiamos a diario. Hay personas que pierden el acceso a los ganglios basales porque están deteriorados, porque se enferman por una lesión, por un golpe. Cuando esas personas pierden acceso a los ganglios basales, son gente que tienen problemas para realizar actividades básicas, como caminar, abrir una puerta, pensar lo que van a comer, todas esas cosas, si tienen sed o no tienen sed, esas cosas automáticas que damos por hecho, están guardadas en los ganglios basales, en esa pelotita de golf, y cuando la gente no tiene acceso a eso,
tiene problemas a nivel muy básico. Para terminar con esta parte como digamos más técnica o de introducción, un poco científica de lo que son los hábitos, comentarte también, el libro lo hacen, un estudio, en este caso de Michigan, que los hábitos realmente fuertes producen reacciones similares a las adicciones. Muchas veces nos volvemos obsesivos con nuestros hábitos y aunque haya factores externos que nosotros deberíamos tener en cuenta, la reputación o perder el trabajo, hay gente que se convierte en obsesivo con el tema de los hábitos. ¿El control de los hábitos es posible? Sí. ¿Existen mecanismos para controlar esas situaciones? Sí. Pero lo primero que debemos hacer es reconocer que nuestros hábitos están nominados por conductas y esas conductas vienen dadas por algo que las activa. Siempre va a haber algo que active nuestros hábitos, nuestras conductas. Hay una señal, ese es el primer paso. Cuando nosotros reconocemos que hay algo que nos está activando, es entonces cuando podemos trabajar en desactivar ese algo, pero no antes. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera parte que es como un poco científica, entendiendo lo que es los hábitos, que es muy interesante, a mí me encanta, realmente me encanta muchísimo. Pero ahora vamos a ver, ya entendiendo un poquito lo que son los hábitos, vamos a ver cuál es la regla de oro para cambiar los hábitos, porque existe una regla de oro. Siempre que nos pongamos a cambiar un determinado hábito, tenemos que aplicar una regla de oro. No es algo que se haya inventado, algo que lo escribió la persona que lo escribió el libro, pero sino es una herramienta muy poderosa. Si utilizamos la misma señal y proporcionamos la misma recompensa, podemos cambiar la rutina, podemos cambiar el hábito. Vamos de vuelta. Si utilizamos la misma señal y utilizamos la misma recompensa, o sea, el paso 1 y el paso 3 son idénticos, entonces podemos cambiar la rutina, podemos cambiar el hábito. Entonces la acción que estamos realizando, o sea, el paso 2, lo podemos modificar. Siempre si tenemos el mismo paso 1 y el paso 3. Esto sirve para fumadores, para alcohólicos, para los hábitos que vos creas y piensas que puedes modificar. Entonces esto nos lleva a un ejercicio básico, muy básico y muy simple en entender qué es preguntarnos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El simple hecho de preguntarnos es lo que la gente no hace. ¿Qué es lo que está causando que yo actúe de esa manera? ¿Por qué? Eso significa entrenamiento de la inversión. Si yo tengo un hábito que no es nocivo, que es malo, entonces yo ya sé que hay algo que lo provoca, que hay una señal que activa eso. Que eso no pasa porque pasa así, porque sí, sino que hay algo que lo está activando. Entonces lo primero que tengo que hacer es empezar por preguntarme qué es lo que está desencadenando esa conducta. Tengo que identificar la señal que provoca que yo me active esa rutina. Y es más que probable que al principio no encuentres eso, que no encuentres la señal, que no sepas cuál es esa señal. Pero tenés que seguir buscando, tenés que seguir preguntándote hasta que aclares qué es lo que está provocando esa señal. Puede ser que en muchos casos sean situaciones típicas de tu entorno. Una palabra, una frase, un gesto, un olor, una sensación, una situación. Puede hacer lo que active que vos actúes de tal o cual manera. Tenés que identificarla. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando la identificás, sabes vos que ese estímulo, que puede ser físico, que puede ser mental, que puede ser emocional, cuando ese estímulo se activa, vos sabés que vas a actuar de tal manera. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar lo que llaman respuesta competitiva, algo que sustituya esa rutina. Cuando nosotros identificamos la señal e identificamos la recompensa, sea buena o sea mala, lo que nosotros podemos hacer es desarrollar algo que lo sustituya y simplemente cambiar la acción, la que realizamos, cuando obtenemos ese estímulo o esa señal. ¿Cómo lo deberíamos hacer? Vos me vas a decir, pero es muy fácil de decir, pero difícil de hacer. Es muy difícil de hacer. Pero lo que tenemos que hacer es trabajar conscientemente. Estamos luchando contra algo inconsciente, contra algo que está grabado a fuego en nuestro cerebro. Un ejemplo. Lleva un registro, una libretita donde anotas todos los momentos donde tenés que anotar esa sensación, donde vos sentís que se te activa esa sensación para poder hacer el hábito. Y estamos hablando, por ejemplo, de comer entre horas, de ponerme a trabajar por Facebook o ver una película cuando tenía que trabajar. Bueno, todo eso son acciones, entre comillas,
que digamos malas, que deberíamos estar sustituyendo por cosas, entre comillas, buenas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, identificar cuándo sucede eso. Y vamos a anotar para identificar siempre las señales. Porque por ahí hay diferentes señales en un día. Vamos a llevar un registro donde llevamos esa señal. Entonces ahí cuando yo escucho hablar de tal, o cuando llevo un rato haciendo tal cosa, o cuando me siento triste, o cuando me siento contento, cuando sea, simplemente lo tenés que anotar para identificar y ser consciente, porque estamos hablando del inconsciente, vos estás peleando contra el inconsciente. Vamos a ser conscientes cuando eso sucede, en cada momento que eso sucede, y entonces conscientemente vos vas a hacer la cosa que querés hacer buena, entre comillas, que querés hacer, sustituyendo la cosa mala. Debemos entrenarnos a nosotros mismos para que eso que hacíamos inconscientemente los modifiquemos. Yo, por ejemplo, yo fumé durante unos 20 años. Yo fui un fumador durante 20 años. Entonces ya hace aproximadamente 4 o 5 años que dejé. Yo fumaba 2 paquetes al día. Pero llegó un momento en que necesitaba estar fumando constantemente. Cada 5 o 10 minutos prendía un cigarrillo. Y se me convirtió en algo obsesivo. Entonces por eso entiendo el mensaje del libro. Tengo que ser algo consciente de que esa conducta que tenía que sustituir, si yo quería sustituir el cigarrillo, seguramente mi estrés era la señal, y cuando tengo una señal de estrés, entonces lo que va a hacer mi cuerpo siempre es prender un cigarrillo. Y la recompensa era estar más relajado porque estoy haciendo algo mecánico y eso calma todo. Entonces mi caso, yo estoy hablando en mi caso, mi recompensa es una sensación de sistematización, de tranquilidad. Entonces cuando yo detecto que eso es mi recompensa y que la señal que lo provoca es el estrés, entonces yo ya empiezo a trabajar en eso y empiezo a identificar cuándo se produce el estrés. Entonces lo que voy a intentar es evitar sensaciones de estrés. Voy a evitar sensaciones que me provoquen la necesidad de prender un cigarrillo y fumar. Yo siempre voy a recordar cómo fumé, cómo se fumó, la sensación del fumar, de paz que me daba, de recompensa que tenía después de fumar. Eso está en mi mente, por eso no se borra. Pero eso no quiere decir que lo necesite. Lo sustituí por otras cosas o introduje nuevos hábitos para poder sacar este. Todos somos capaces de sustituir hábitos que son nocivos por hábitos que sean buenos. Pero aún así hay gente que no es capaz. O sea, identifican el paso 1 y el paso 3, pero aún no pueden cambiar la rutina. ¿Por qué? Por más que sepan que la señal y la recompensa la reconocen como tal, no pueden modificarlo porque les falta un ingrediente. Básicamente les falta un ingrediente fundamental. Si no hay convicción, no van a poder hacer nada. Si no están convencidos, si no les sale de adentro, eso no va a suceder. El hábito no va a cambiar. El creer que el cambio es posible es algo que crea nuestra convicción. Tenemos que saber que el cambio es posible para eso. Hay muchas empresas que saben y entienden la ciencia detrás del ansia de la gente. Por ejemplo, en el libro hablan de un almacén que se llama, una tienda en Estados Unidos que se llama Targets. Targets son grandes almacenes que hay en Estados Unidos que para su publicidad utiliza tácticas, por ejemplo, las reacciones de la gente. Target puede detectar si una persona está comprando determinada combinación de productos. Target sabe que esa persona está embarazada, así como te digo. ¿Por qué? Porque empiezan a analizar los hábitos de consumo de la gente, porque también son hábitos, y sabe que una persona, una mujer embarazada, siempre compra X, Y o Z. Y siempre compran esa combinación, tal o cual cosa. Entonces sabe que esa persona está embarazada. Entonces sabe que le puede presentar una oferta especial. ¿Por qué? Porque esa persona en ese momento te la va a comprar. Entonces, el nivel empresa, y siempre recordemos que una empresa siempre tiene que estar centrada en los clientes. El centro de una empresa tiene que ser siempre el cliente. Si vos entendés a tus clientes, te compran más o menos en determinada época, o tal o cual razón, o cuando sucede tal cosa, tal señal, la empresa reacciona de tal o cual manera, y tu cliente reacciona de tal o cual manera, entonces vos podés entender mejor a tu cliente y saber cómo va a reaccionar según la señal que vos estés dándole. Entonces por ahí podés provocar señales que generen acciones, que generen reacciones que son automáticas en la gente. Y la gente no darse cuenta que está reaccionando mediante una señal que vos le estás dando.
Hay muchos ejemplos en el libro. En este libro hablan, por ejemplo, mucho de las pastas de dientes. Dicen que a principios del siglo XX hay una marca de pastas de dientes, se convirtió en la pasta de dientes que la gente más consumía. A principios del siglo XX estamos hablando. En ese momento no había un hábito tan grande del cepillado. Esta marca rompió el mercado haciendo ¿qué? Le agregó a su pasta de diente ácido cítrico. Ese gustito a limón, ese sabor ácido que hacía que cada vez que te lavabas los dientes te quedaba ese regusto en la boca. La gente terminaba de lavarse los dientes y sentía ese sabor fresco en la boca, provocado por la acidez del limón. Entonces, ¿qué provocaba con eso? Que la gente le daba una sensación, una recompensa en este caso, que era la de sentirse fresca la boca. Entonces, eso hace que esta marca genere más ventas. La recompensa que el cliente sueña, se la da. Entonces detecta que eso es una recompensa, entonces los clientes están satisfechos, están contentos, porque tienen la boca fresca. Porque les estás dando la recompensa a la persona por generar ese hábito. Fíjate que trabajan en la recompensa. Es lo mismo con la espuma. ¿Es necesario que un shampoo para lavar la cabeza, para lavar el pelo, haga espuma? No. Pero lo hacen por una cuestión de satisfacción. No va a limpiar más, la espuma no va a limpiar mejor, pero la gente se siente mejor cuando tiene un montón de espuma en la boca. Siente que eso se está limpiando más. La espuma blanca genera una sensación de blancura, de limpieza, de que eso está limpio. Ahora sí, eso es desarrollar un hábito basado en la búsqueda de recompensa de un cliente. Entonces, si tenés una empresa, tenés que analizar a tu cliente y ver cuáles son las cosas que pueden motivar a la decisión de comprar, la activación de un hábito que tienen esas personas que quieran tu producto, porque la recompensa que vos le proporcionás para ellos, para tu cliente, es mayor. Eso es fundamental. Entonces, estamos hablando de hábitos. ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Dónde los guardamos? ¿Por qué se producen? ¿Cómo se estructuran? Eso es lo que estamos hablando en la primera parte. En la segunda parte que estamos hablando ahora es cómo podemos trabajar para sustituirlos, ¿no? Y en la tercera parte del libro, que es donde se centra un poco más los hábitos dentro de las empresas, y habla de un concepto muy interesante, que es que en una empresa, en una organización, tenemos que detectar lo que se llaman los hábitos básicos. Son hábitos que generan que aparezcan otros nuevos hábitos. O sea, son hábitos esenciales que provocan nuevos hábitos positivos, en este caso para la organización y para las empresas. Entonces, si nosotros nos concentramos en detectar y cambiar hábitos esenciales, es hacer cambios generalizados en nuestra empresa, en toda nuestra estructura, pero tenemos que identificar cuáles son esos hábitos básicos. ¿Cómo detectamos que un hábito es básico? ¿Y cómo los instauramos? El hábito básico, como los entendemos o como lo explican en el libro, siempre generan algo que es muy importante para detectar. O sea, un hábito básico genera pequeños triunfos. No generan cambios brutales, pero genera cambios positivos para mejor, pequeños triunfos. Entonces, cuando vos detectás un hábito básico que genera pequeños triunfos, eso va a hacer florecer nuevos hábitos, nuevas estructuras de hábitos en empresas. Y eso va a generar que el sistema de trabajo se vuelva contagioso, que los hábitos de los empleados se contagie como un virus, en este caso positivo, entre los demás compañeros. Entonces, resumiéndotelo, para una empresa hay que detectar hábitos básicos que son los que generan pequeños triunfos. Esos pequeños triunfos, cuando los conseguís como empleado o como gerente, hace que busques otro pequeño triunfo. Siempre genera la necesidad de, oh, me gustó, no fue tan difícil, voy a buscar hacer otro pequeño triunfo. Se retroalimenta esa energía positiva y cuando generas un triunfo hace que aumenten los resultados. Y en este caso lo de la empresa, pero también la satisfacción personal del empleado o de la persona que esté viviendo, que esté sintiendo esos pequeños triunfos en carne propia. Howard Schultz de Starbucks, que habla muchísimo en el libro de esto, que todos conocemos lo que es un Starbucks. Este señor arranca Starbucks y lo pone en la cima, con miles de sucursales en todo el mundo, en todo el planeta, y lo hacen mediante la definición de cómo los empleados deberían trabajar y estar contentos y transmitir una determinada cosa. Esta persona deja de estar frente a la empresa unos años
Entonces Starbucks, cuando Howard Schultz deja la empresa, y del año 2000 al año 2008 la empresa empieza a caer, empieza a bajar, porque los ejecutivos que estaban a cargo de la empresa se centraron en ¿qué? En la expansión. La empresa ya llevaba un ritmo, un crecimiento, entonces se concentraron en crecer más todavía, en abrir más sucursales, y se concentraron en la parte económica y dejaron de lado la parte humana. Entonces los empleados no estaban tan contentos, y la gente que iba a consumir a Starbucks detectaba que la sensación no es la misma que antes, no estaba contenta, los clientes no estaban contentos, los empleados tampoco. Entonces eso hace que Howard Schultz vuelva a tomar la dirección de la empresa, asume la gerencia de la compañía y entonces prioriza reestructurar la formación de la empresa, porque los empleados tienen que tener hábitos esenciales, necesitan hábitos que le generen pequeños triunfos. Entonces lo que hizo, a los empleados que tenían un manual de operaciones que les decía tenés que actuar de esta manera, o tenés que trabajar de esta manera, o tenés que saludar de esta manera, la estructura de las tiendas es esta, a los empleados se les ofreció darles un poco más de autogestión, de ser más autogestionados. Se les enseñó que podían tomar minis decisiones, y esos serían mini triunfos. Entonces lo que hace es darle una cierta libertad para una toma de decisiones. Por ejemplo, se les dio la potestad de reestructurar el posicionamiento de los aparatos dentro de la tienda. El encargado de la tienda tiene la facultad de decir, el aparato de los batidos lo vamos a poner acá, el de la crema lo vamos a dejar acá porque creo que es mejor. Le da cierta autonomía siempre que eso beneficie a su propio trabajo. Entonces hoy en día no es raro ver a los empleados reunidos tomando decisiones en dónde voy a poner una cosa, dónde voy a poner la otra, dónde voy a poner los vasitos, porque esas pequeñas decisiones a la empresa no le afecta, no le modifica nada, pero simplemente le das autonomía para que los empleados sepan que pueden tomar decisiones y que esas decisiones afectan en su entorno de trabajo, y que su entorno de trabajo lo pueden hacer lo mejor posible y lo más cómodo posible. En el libro ponen otro ejemplo, por ejemplo el metro de Londres, que hubo un incendio en King Cross, es una estación muy conocida, de las más grandes, y dicen, ¿por qué se produce un incendio? ¿Por qué? Porque un cliente o un usuario que estaba en el metro vio una cosa que se estaba quemando, un papelito, y resulta que llaman a la persona que está en el andén de vigilancia, y esa persona se acerca y dice que no tenía potestad para apagar el fuego ese. Entonces, ¿qué hace? Llama a la persona responsable, pero básicamente nadie actuó como debería haber actuado, porque todo estaba sistematizado de tal manera que a nadie sabía o nadie tenía la responsabilidad de apagar eso. Y no hubo una cadena de reacciones para eso. Y el fuego empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer. Y hubo un incendio muy grande, y fue tan grande que murió más de 30 personas. Entonces, ¿esa situación se podía haber evitado? Sí, si los empleados hubiesen tenido formación, hubiesen tenido la independencia por lo menos de decir, mira, si hay un incendio, hay algo que se saca humo y sale fuego, no esperes a tener el servicio del jefe del jefe del jefe, o no esperes a que el departamento de seguridad te responda como para que puedas actuar. No, toma tu iniciativa, pequeña en este caso, y de lógica. En el libro lo explica todo muy detallado el tema este, desde que llegaron los bomberos hasta que apagaron el incendio. Entonces es una falta de comunicación, es una falta de información, falta de entrenamiento. Fue un revuelo mortal en Londres. Entonces terminaron echándolo a todos a la calle, echaron a todos y reestructuraron todo el funcionamiento del metro a nivel empresa, a nivel estructura, donde le daban libertad, cierta libertad a los empleados para toma de decisiones constructivas en beneficio de su entorno de trabajo. El de Starbucks y el del metro son dos ejemplos que ponen ejemplos muy interesantes y hacen mucha profundidad, y así te muestran lo importante que es que un empleado tenga cierta autonomía, cierta independencia para que puedan tomar decisiones y que actúen en consecuencia. Y eso es un poquito el libro, ¿no? La primera parte vimos un poquito la parte médica, cómo se forma, dónde se guardan, qué son, cómo son esos patrones, el bucle de esos 3 pasos. Pero algo
que sabemos ahora, que no sabíamos hace un montón, es que los podemos desmenuzar en partes, que sabemos que hay una primera parte, que es la provocación, que es donde es la señal que activa el hábito, luego está el hábito en sí y luego la recompensa. Entonces, hoy en día ya sabemos por qué eso sucede. ¿Por qué sucede y de esa manera? Es entonces cuando queremos cambiar hábitos propios, lo que tenemos que hacer es pensar, primero, que el hábito no se puede erradicar, no se puede destruir. El hábito siempre va a habitar en nuestra mente. Lo que sí podemos hacer es sustituirlo por un hábito que sea en este caso mejor. ¿Cómo lo hacemos? Siempre detectando cuál es la señal, siempre detectando cuál es el resultado que tenemos. Y podemos sustituir ese paso 2, sustituir la acción en sí, pero siempre buscando que el resultado sea el mismo. Mientras nosotros tengamos el mismo resultado, no vamos a tener ningún problema en sustituir los hábitos. Simplemente, conscientemente vamos a tener que ir trabajando en sustituirlo. No es un botón que apretamos, eso no sucede. No existen pasos específicos, no existe un manual de instrucciones. Pero tenés que trabajar en detectar primero la señal. ¿Cuál es la señal que lo provoca? Y ver cuál es el resultado. Y entonces ahí sí sustituir la acción por una acción más beneficiosa. Si querés dejar de fumar, si querés dejar el alcohol, si querés dejar lo que sea malo para tu cuerpo, tenés que empezar a detectar qué es lo que está tirando esa señal. A nivel de organizaciones también vimos que es posible generar hábitos, pequeños hábitos que son esenciales, que van a provocar pequeñas victorias, pequeños triunfos a la gente. Cuando nosotros detectamos algo que puede generar pequeños triunfos en la gente, eso va a provocar una cadena de buena onda. Si conseguimos instalar un hábito en nuestra empresa que genere pequeñas victorias para esa persona, esa pequeña victoria va a generar muchas pequeñas victorias para esa persona porque es adictivo de alguna manera la gente esa sensación de satisfacción y le gusta repetirla constantemente. Es una general que mediante pequeños cambios consigamos grandes resultados. Muchas veces no tenemos que concentrarnos en cambiar todo, sino que hacer pequeños cambios y que la persona se sienta empoderada, ahora que se utiliza bastante esa palabra, para que consigan pequeños triunfos en una cadena de pequeños triunfos para tener grandes resultados en una empresa. Espero que les guste este resumen de este libro. Hemos resumido el libro de El poder de los hábitos de Charles Duhigg, un excelente libro de hábitos, espero que les guste. Gracias, queremos agradecer a todas las instituciones que nos acompañaron y que nos ayudaron en este primer resumen, este primer podcast de Así creció mi manzano para emprendedores. Queremos agradecer a jóvenes empresarios de AEDO, queremos agradecer a la Cámara de Comercio de AEDO por acompañarnos en el primer podcast y espero que nos sigan acompañando. Gracias por estar ahí, espero que les haya gustado este primer libro, El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana con nuevos libros, con nuevos resúmenes, espero que les guste y terminamos. Gracias a todos, hasta luego.